El día de hoy los dejo con Rocío Oaxaca, quien es nuestra experta que va a dictar esta capacitación sobre aseguramiento de la validez de los resultados. Rocío, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Milena. Bueno, nos vamos a dedicar a este numeral. Este numeral es bien importante. Entonces, pues muy buen día para todos. Desde el programa GQSP Colombia, bienvenidos a esta capacitación. Esta capacitación adiciona un punto importante a las ya impartidas para lograr pues mayor comprensión sobre la norma en su versión 2017. Recuerden que estas capacitaciones las pueden consultar en la página del programa. Mi nombre es Rocío Oaxaca, soy química de la Universidad Nacional, ya con más de 20 años compartiendo con la norma, más de 30 años en trabajo del laboratorio, ya sea como analista, como técnico de campo, como coordinador del laboratorio. Luego pasé a ser evaluador líder del IDEAM, auditor interno y actualmente me desempeño como consultor técnico del programa GQSP. Como les indicó Milena, la charla tendrá una duración de 4 horas. Entonces vamos a dedicar 4 horas a este numeral, al 77, que es el aseguramiento de la validez de los resultados. Tengan en cuenta que este nombre cambió, antes lo llamábamos más como aseguramiento de la calidad. Lo que vamos a asegurar aquí es la validez de cada resultado que ustedes entregan al cliente. Entonces, pues, por supuesto que este numeral soporta, ¿cierto? De forma muy objetiva, o sea, con datos, los requisitos generales para la competencia, que es lo que trata la norma. Entonces, como esta norma se trata de competencia, pues lo más indicado para mostrar competencia es este numeral 77. Entonces, inicialmente vamos a recorrer todos esos literales que a veces nos cuestan un poco, de la A a la K. Tendremos luego media hora para una sesión de preguntas y recuerden que va a ser por la opción de preguntas y respuestas. Al día siguiente, entonces, tendremos una retroalimentación y profundizaremos en el diseño e interpretación de las cartas de control. Herramientas, pues, que son muy importantes, muy importantes en este numeral. Voy a cerrar la cámara para que tengamos una mejor alcance, no nos gastemos tanto aquí en el video. Y con esto, pues vamos a dar inicio a esta capacitación. Inicio esta capacitación con esta frase que trae, seguramente varias personas lo conocen, ingeniero matemático y estadístico, que trata de soportar con datos el resultado generado por el laboratorio. Entonces aquí Deming, muy sabio en su época, nos decía, y hace ya casi un siglo, que sin datos solo eres otra persona con una opinión. Entonces, muy importante, aquí vamos a generar los datos para respaldar todos esos resultados, informes y opiniones que salgan del laboratorio a través generalmente de los informes. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a ver, como les dije, el aseguramiento de validez de los resultados basados en la norma 17025 en su versión 2017. ¿Qué nos pide la norma? O sea, la norma tiene unos debes, ¿cierto? Los cuales debemos cumplir. ¿Cómo los vamos a cumplir? Eso va a estar en el procedimiento. Entonces, ese procedimiento debe contener ciertas cosas como cualquier otro procedimiento, ¿cierto? Ciertos puntos. Ese procedimiento, ojo, es para hacer seguimiento de la validez de los resultados. Entonces, por eso tiene otros componentes importantes. Entonces, ¿a qué se le hace seguimiento? ¿Quién lo realiza? O sea, ¿quién es el responsable? ¿Dónde se va a hacer ese seguimiento? ¿Cuándo se hace el seguimiento? ¿Cuál es el tratamiento estadístico? Porque aquí la norma y en el siguiente, digamos como en el siguiente párrafo de este numeral,
vamos a ver que él nos pide que apliquemos unas técnicas estadísticas. Por supuesto, el procedimiento, entonces debe tener ese tratamiento estadístico. ¿Y cuál es el criterio de aceptación de ese seguimiento? ¿Cierto? Porque si vamos a decir que vamos a establecer unos controles para el aseguramiento de validez, ¿cómo los aceptamos? Si no tenemos un criterio establecido. Importantísimo que este procedimiento se centre en lo que es el numeral 77. Por supuesto que asegurar la validez de los resultados es todo, ¿cierto? Entonces lo aseguramos con los equipos, pero él tiene un numeral, el 64. Lo aseguramos con el personal, pero también es un numeral de la norma, el 62. Vamos a guardar las muestras entonces con el 74. Pero, si ponemos todos esos componentes acá, este procedimiento va a ser otro manual de gestión y eso no es lo que queremos. Entonces, lo ideal es que este procedimiento se concentre en lo que es el numeral 77, que es bastante extenso además. ¿Sí? Les voy a ir dando, digamos, la relación con otros, porque no quiere decir que en el procedimiento incluyamos absolutamente todo, también podemos referenciar, ¿cierto? Saber que en la parte del equipamiento necesitamos algunas cosas, obviamente que tienen que ver con los equipos, entonces los podemos referenciar, ya sea al instructivo o a cualquier otro documento que ustedes tengan establecido en su sistema de gestión. Entonces, lo primero es esto, tener un procedimiento, este procedimiento obviamente es escrito y allí lo vamos a direccionar que sea para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Bien, entonces eso es, digamos, como el primer párrafo de la norma. En el siguiente párrafo, la norma nos dice que los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias sean detectables y cuando sea posible se deben aplicar técnicas estadísticas. ¿Para qué? Para la revisión de los resultados. Entonces, por eso nuestro procedimiento contiene la parte estadística y las herramientas para las tendencias que generalmente se usan, pues son las cartas de control. Entonces, de las cartas de control vamos a tener mañana prácticamente todo el tiempo para que podamos estudiarlas, ver cómo es su diseño, etcétera. Entonces, aquí digamos que en los puntos que tienen que ver con las cartas voy a pasar un poco rápido porque luego nos vamos a concentrar en ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto de que los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias sean detectables? ¿Sí? Eso nos dice 771. Entonces, esta herramienta, estas cartas de control están basadas en la distribución normal de los datos. Entonces, es importante esto sobre todo cuando validamos métodos. Entonces, de manera general, esta es la distribución normal representada por la campana de Gauss y lo que vamos a tener en las cartas. Entonces, con esto, luego, como les digo, vamos a profundizar, entonces lo dejamos hasta este punto. ¿Qué más nos dice la norma? La norma nos indica que ese seguimiento se debe planificar y revisar. Este es el mismo numeral, ¿no? Subnumeral más bien. No hemos pasado el 771. Entonces, fíjense todo el detalle que trae la norma en la descripción de cómo se debe llevar este numeral o de qué se debe cumplir, ¿no? Porque la norma realmente pues no nos dice el cómo, pero nos lleva de la manito con unos debes y nos va diciendo usted debe hacer esto, y esos debes son los que luego nos van a revisar los auditores. Entonces es muy importante que nosotros establezcamos cómo se cumplen cada uno de esos debes que nos pide la norma. Entonces, ese seguimiento se debe planificar y revisar. Y debe incluir cuando sea apropiado, pero sin limitarse a, y ahí es cuando nos encontramos con todos esos literales de la A a la K. Entonces vamos a verlos también uno por uno, para que haya claridad sobre qué es cada uno, porque a veces hay mucha confusión con qué es lo que debo hacer en cada caso. Aquí les referencio una definición de lo que es un plan de calidad de acuerdo a la ISO 9000. Recuerden que la ISO 9000 tiene
todo el lenguaje, digamos, los términos que usamos en las normas de gestión. Entonces, es muy importante que nos apoyemos en nuestros procedimientos, en las normas o en documentos, digamos, citando bibliografía, ¿sí? Para que tengamos una seguridad de por qué y por qué lo hacemos de esa forma y cómo está soportado. ¿Que puede haber otras formas? Sí, podemos mejorar, no está dicha la última palabra, pero es importante que se apoyen en ese tipo de documentos. Entonces, el plan de calidad dice que debe especificar, ¿cierto?, los procedimientos, los recursos asociados a aplicar, cuándo deben aplicarse y quién debe aplicarlos, ¿sí? ¿A qué? A un objeto específico, a cuál definimos. Aquí, ¿cuál vamos a definir? Nuestro aseguramiento, ¿cierto? O nuestro seguimiento de ese aseguramiento de la validez de los resultados. Entonces, de acuerdo con eso, les presento un modelo, ¿sí? Un modelo de este plan que hemos hecho, pues, en algunas ocasiones para la parte de la asesoría, ¿sí? Que se presta en esta norma 17025. Entonces, en este modelo, ¿qué observamos? Observamos que hay una actividad. Entonces, ¿cuál es la actividad que vamos a relacionar? Aquí tenemos, pues menciono tres o vemos tres, ¿cierto? Ensayo o calibración. Ojo, esto obviamente aplica para laboratorios de ensayo o de calibración o que realicen muestreo, que son las tres actividades que define la norma como laboratorio. Entonces, si yo realizo solo muestreo, si realizo ensayos y si realizo calibración, pues obviamente debo cumplir con este numeral. Entonces, aquí está el ensayo o calibración sobre muestras de retención. Esas muestras de retención, luego vamos a describirlo totalmente, pero bueno, acá es una actividad que vamos a realizar, un intralaboratorio, que es otro de los literales que nos trae la norma en 771, y las muestras ciegas. Entonces, estas son las actividades que va a realizar al laboratorio. Pero no quiere decir que todos esos, por eso decía, sin limitarse a, ¿cierto? Y empieza con un listado. Entonces, ese listado incluye estas tres, pero yo debo ver primero si aplica o no aplica. Porque puede ser que mis muestras son, por ejemplo, en el campo de la microbiología, que cambia tanto los recuentos de los microorganismos, ¿cierto? Entonces, yo no voy a tener muestras de retención, porque la vida de mi variable es muy cortica, ¿sí? De un día a otro, en horas, también puede cambiar, entonces no me aplica. Intralaboratorio. Yo solamente tengo un analista, entonces pues el intralaboratorio entre varios analistas no lo voy a poder realizar. Muestras ciegas, también depende de que tengamos disponibilidad de muestras ciegas. Eso no quiere decir que si en el momento no tenemos, entonces no lo hago, no, hay que buscar, ¿cierto? La disponibilidad para poder hacer el ejercicio. Entonces aquí yo tengo que definir, ¿aplica o no aplica? Una vez definido si aplica o no aplica, entonces voy a tener un criterio de aceptación. Ese criterio de aceptación, recuerden que las normas o los métodos normalizados generalmente nos dicen algunos, ¿cierto?, de esos criterios. Dice, bueno, la diferencia entre duplicados debe ser 2%, por ejemplo. Entonces yo ya tengo un criterio. También puedo definir un criterio propio. Entonces, inicialmente podría tomar, ¿cierto?, ese criterio como una base. Pero cuando yo hago mi validación o mi verificación de método, entonces ahí yo establezco los propios. Claro, si el método ya tiene, yo no puedo superar los del método. Tienen que ser más restrictivos. Entonces es importante que también incluyamos nuestro criterio de aceptación. La frecuencia. Bueno, cada cuánto yo voy a hacer cada una de estas actividades, cuando hablemos de ellos. Aquí hay un ejemplo que dice que es trimestral, pero podría ser mayor o podría ser menor la frecuencia, eso sí depende del ensayo. Fíjense que este plan está dirigido al método de ensayo, es decir, esto no es un plan general, ¿cierto?
porque una metodología puede tener un criterio seguramente diferente a otra metodología, una frecuencia también, y puede aplicar o no. Entonces esto lo deben diseñar ustedes como para cada variable, o sea, para cada método de ensayo. Podría ser grupos de ensayo, ¿cierto? Entonces, para las cromatografías vamos a hacer esto. Para los, no sé, gravimétricos vamos a hacer esto. Podría ser de esa forma también. O sea, esto lo pueden, digamos, básicamente la estructura y pues ustedes lo modifican como se acomode a lo que ustedes necesitan, ¿sí? Por eso esto es una sugerencia, ¿cierto? De plan para que ustedes tengan idea de cómo lo pueden realizar. El registro. Bueno, el responsable, obviamente, quien va a realizar la actividad, generalmente es el analista, pero puede ser que la revisión la haga, por ejemplo, el coordinador del laboratorio. Entonces también pueden definir qué hace cada uno de esos roles en el laboratorio. El registro. La idea de este plan no es que aquí coloquen el valor, ¿sí? Porque eso está ya en otro de sus registros. Puede ser en una carta de control, en el registro de ensayo, en un registro que ustedes han definido para ello, o en cualquiera de los registros que formen parte de su sistema de gestión. Entonces aquí la idea solo es mencionar en cuál registro. Obviamente traten de colocar su código, bueno, como ustedes lo tengan allí previsto en su sistema de gestión. A continuación, entonces viene como la programación. Aquí, como lo pensé trimestral, entonces están las semanas, entonces pues, lo podría fijar, no sé, la tercera semana de enero, ¿cierto? O en cualquiera de esas semanas del trimestre. Para estas que están aquí planteadas, lo importante es que se cumpla en el trimestre. Que si hay que reprogramar, bueno, se reprograma y seguramente en un campo de observaciones podrán dirigir allí qué fue lo que pasó, cuál fue el motivo. No sé, nos llegaron muestras de esa variable, pues no lo puedo realizar, entonces cuando lleguen, pues lo voy a hacer. Porque es que el aseguramiento va de la mano con las muestras que llegan, ¿sí? No es que yo haga aseguramiento siempre, todas las semanas, aunque no lleguen muestras, no. Siempre va de la mano porque es para soportar la validez del resultado, ¿sí? Entonces, como soporta la validez del resultado, nuestras muestras están acompañadas, ¿sí? Por este plan y por los controles, obviamente. A partir de esta información, entonces vamos a tener, digamos, como 3 indicadores. Entonces, un indicador de cumplimiento. Entonces, ese indicador de cumplimiento nos dice, fue programado y fue ejecutado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver un planes para irlo revisando, si es necesario, si requiere ajustes, pero que haya un cumplimiento, pues es para hacer un seguimiento, de eso trata, ¿no? Entonces esto nos sirve para hacer seguimiento de que por lo menos lo que programó lo ejecutó. Entonces tenemos ya allí los datos. Otra cosa es el resultado. Entonces el resultado nos va a decir es de estos que programamos y ejecutamos, si fueron satisfactorios o no fueron satisfactorios. Es importante y también nos sirve para otra serie de cosas. Por ejemplo, ONAC tiene un seguimiento a los ensayos de aptitud. Entonces aquí vamos a ver si fue satisfactorio o no satisfactorio y bueno, todo el proceso que luego vamos a ver que tiene ONAC al respecto de ensayos de aptitud, que es otro de los controles que establece aquí la norma en este numeral. Y por último, un indicador de trabajo no conforme, porque cada uno de estos incumplimientos, es decir, de que no fue satisfactorio el dato respecto al criterio, nos debe generar un trabajo no conforme. Luego vamos a ver cómo es eso. Por ahora, digamos en lo que tiene que ver al plan, no quiere decir que tengan que incluir, recuerden que esto es una forma de cumplir con ese seguimiento y revisión, pero ustedes pueden tener muchas otras, muchas ideas a lo largo del trabajo con los laboratorios. Uno cae en cuenta de que puede hacer las cosas mucho más fáciles de lo que generalmente se lo planteó. A veces se plantea cosas muy difíciles y ve que
Bueno, hay muchas ideas importantes, entonces ahí es bastante bueno para la retroalimentación del sistema y que las personas que participan como analistas o como cualquiera que sea su rol aporten a ese sistema y hagan todo mucho más sencillo, ¿m? Para que no se compliquen, para que también para ustedes, porque sabemos que hay mucho trabajo en el laboratorio, ¿cierto? Entonces, pues sea mucho más fácil de llevar. Bien, entonces con estos datos que escribimos acá, generamos este tipo de indicadores. Indicadores que deberían ser en tiempo real, como todos los indicadores. Desafortunadamente a veces no tenemos los sistemas para poderlo hacer, pero los indicadores deberían ser llevados en tiempo real. Entonces, como ya vimos, cada uno de estos es un indicador, el de cumplimiento, el de resultado y el de trabajo no conforme. Esto es especialmente importante para la revisión por la dirección. Entonces hay un numeral, el 8.9, que trata de revisión por la dirección y específicamente la entrada N. Entonces en el literal N nos pide que le entreguemos a la alta dirección los resultados del aseguramiento de la validez de los resultados, ¿sí? Entonces es, digamos que tener ya adelantado, ¿cierto? Una de las entradas de revisión por la dirección y tenerla en tiempo real si somos juiciosos diligenciando estos registros. Recuerden que los registros siempre se deben diligenciar en el momento en que se ejecuta la acción, no dejarlos para después. Entonces es muy importante que ustedes vayan alimentando este plan porque también evidencia cumplimiento y nos da una entrada bien importante para la revisión por la dirección desde la parte técnica. Entonces, pues con esto es una idea para que ustedes puedan llevar ese seguimiento, pero pues vamos a ver ahora si cada uno de los literales no los vamos a ver tan en orden como aparecen en la norma, ¿sí? Entonces, digamos que los voy a agrupar un poquito, ¿sí? Entonces, porque ellos tienen una relación. Unos se relacionan con el equipamiento, otros se relacionan con las muestras, otros con el desempeño del analista. Entonces, vamos a verlos un poco así agrupados. En esta diapositiva, entonces, vemos dos equipos. Entonces, aquí la norma nos dice, establezca un control para el uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables. ¿Qué pasa con esto? Entonces, recuerden que este requisito será aplicable, ¿cierto? De acuerdo al plan, dijimos, tenemos que ver si es aplicable o no. Entonces, este requisito, ¿cuándo será aplicable? Cuando existan dos instrumentos, ¿cierto? Donde yo pueda medir la variable. Pero también nos dice que han sido calibrados. Entonces, no puede ser que uno esté calibrado y el otro no. En los dos se debe poder realizar la variable. Entonces, precisamente de manera con intención, coloqué aquí dos pHímetros porque son los equipos más comunes, ¿cierto? En el laboratorio y de los cuales podemos tener varios. Equipos más grandes puede que no tengamos varios, tenemos sino un solo espectrofotómetro, una balanza, pues ojalá tuviéramos más, pero pues si no hay sino una, pues este requisito no sería aplicable, ¿sí? Además, los dos tienen que estar calibrados. Hay que establecer también la frecuencia, ¿cierto? De acuerdo a nuestro plan y de acuerdo a que nos pide la norma. Entonces, no quiere decir que siempre realicemos las determinaciones en los dos equipos simultáneamente. De eso no se trata. O sea, se trata de que tengamos una frecuencia, es decir, que digamos cada, no sé, 2 meses, cada mes, vamos a hacer la medida en los dos equipos, ¿cierto? Para comparar los resultados. También sería ideal que los dos equipos hubieran participado en la verificación de método o en la validación de método, especialmente para equipos mucho más grandes, ¿cierto? Porque entonces cuando necesitamos, por ejemplo, curva de calibración,
¿sí? Entonces, si los dos equipos no tienen la curva, pues no lo podemos hacer. En la parte de cromatografía es bastante importante que los equipos pues tengan la misma configuración, ¿cierto? Es decir, el mismo detector o la misma columna. Ahora, no, tienen diferente detector, pero yo puedo comparar los resultados. Ok, también podría hacerlo, pero tengo que ver que los dos equipos hayan estado en la validación y que tengan su curva de calibración. Entonces, esto es lo que se debería evaluar en el uso de instrumentos alternativos, ¿m? Para que ustedes lo puedan aplicar. Entonces, aquí en este punto, que quede muy claro eso y que tienen que ser calibrados. Pues yo podría comparar uno que no esté, digamos, con la calibración vigente, pero podría ser que no me cumpla mi criterio. Entonces hay que mirar muy bien cuándo lo aplico y cuándo no. ¿Mm? Recuerde que en esta parte de calibración y verificación y comprobación de los equipos, pues debería estar en un instructivo, ¿cierto? En el instructivo, en el numeral 643. Allí tenemos cómo se deben hacer todo lo que se haga sobre los equipos. Entonces, allí debería estar consignado. Bien. El siguiente punto que también tiene que ver mucho con los equipos son las comprobaciones funcionales. Ojo, son comprobaciones funcionales. Hay otras comprobaciones diferentes que vamos a ver a continuación. Entonces, en las comprobaciones funcionales de un equipo, o sea, él las realiza de una forma específica, ¿cierto? Y cada equipo tiene una manera, una rutina propia. A veces es una rutina propia del software, ¿sí? Entonces ese software va a ir realizando ciertos controles. Aquí tomé esto, no sé, de algún manual del equipo, y entonces ahí nos muestra, por ejemplo, que aquí se han hecho pruebas de sistema, pruebas de lámparas, ha hecho un ajuste de filtros y lo ha ido chequeando, ¿cierto? O sea que cumple cada uno de ellos. Y una calibración de la longitud de onda. Y está realizando una prueba de tensión. Entonces eso es una rutina propia del software. Entonces es muy, muy importante que ustedes tengan y conozcan y sepan dónde el equipo guarda esas pruebas, si las guarda o no las guarda. Si no tenemos esa información, pues podemos acudir al proveedor del equipo, al técnico cuando vaya a hacerle el mantenimiento y preguntarle, bueno, yo necesito saber cómo hace este equipo la autocomprobación y si deja alguna evidencia o no, ¿sí? Para que sepamos cómo es ese chequeo y se lo podamos luego mostrar y tener como soporte al auditor, al cliente o a quien lo necesite, ¿cierto? Entonces, esas son pruebas muy de funcionamiento, las llaman autotest, self-calibration, autocomprobación, bueno, reciben muchos nombres, entonces es importante que verifiquemos el manual del equipo y que estén consignadas en ese instructivo también, porque en el instructivo, ¿cierto? Es donde está todo lo que tiene que hacer el analista y esto lo va a hacer el analista. Entonces, cuando prende el equipo, él ya sabe, por ejemplo, la balanza, que al final, cuando él ya hace su calibración interna, entonces aparece un círculo, ¿cierto? Y si no cumpliera con algo, entonces aparece un mensaje de error. Eso también es importante. Para saber y para asegurar que el equipo está funcionando muy bien. ¿Mm? A eso se refiere este control. Fíjense que aquí este equipo, como les decía, ha realizado todos estos chequeos y dice, una vez completados los diagnósticos, aparece el menú principal. Entonces, si aparece el menú principal, yo sé que el equipo ya terminó su rutina y que está listo para empezar a trabajar o a medir. ¿Mm? Algunos equipos lo hacen de manera automática, otros no.
Entonces toca ver, por eso, el manual de fabricante y ver qué es lo que hace. Algunos equipos necesitan que nosotros hagamos algo, de pronto introduzcamos una muestra, un estándar, en fin, para poder hacer esa comprobación funcional. Entonces, eso hay que establecerlo en cada equipo. De pronto hay algo en común por tipo de equipos, pero puede ser muy diferente por marca. Entonces, eso sí es muy, muy importante que tengamos eso bien presente y bien identificado. Entonces, luego de esa comprobación funcional, que ya sabemos que el equipo está óptimo, ¿cierto? Para empezar a medir, entonces viene el otro control. El otro control se refiere a comprobaciones intermedias. Entonces, esas comprobaciones intermedias son una verificación que se realiza a ciertos intervalos. ¿Para qué? Para establecer con evidencia objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos dejar registros. Si no dejamos registros, no podemos decir, sí, yo puse allá la masa patrón, ¿cierto? En la balanza, yo la puse, pero ¿y dónde está la evidencia objetiva? Entonces hay que dejar algún registro. Y pues para ver que cumplan con unos requisitos especificados. Entonces también muy importante tener unos requisitos, unos criterios de aceptación para todas estas comprobaciones. Entonces, esta comprobación intermedia va a ser un chequeo. Un chequeo que se hace para determinar que el equipo cumple con unos requisitos metrológicos entre calibraciones. ¿Eso qué significa? Que entre calibraciones. Significa que si yo no he calibrado el equipo, no puedo hacer una comprobación intermedia, lo que antes llamábamos verificación. Ahora en la norma se llama comprobación intermedia. Entonces, lo que no esté calibrado no se puede comprobar. Eso es muy importante. Y nos sirve para soportar que las calibraciones pues están bien, ¿cierto? Sigue estando vigentes. No quiere decir que como el certificado nos dice que eso se vence en agosto, entonces se venció, pensemos más bien, se venció hoy. Entonces ya mañana el equipo está descalibrado. No, se venció el certificado, ¿cierto? Pero no quiere decir que mañana el equipo ya no funcione. Entonces, esta verificación o comprobación intermedia nos va a decir, el equipo sigue funcionando bien y sigue manteniendo, ¿cierto? Ese buen funcionamiento respecto a lo que yo voy a medir. Entonces, eso hay que tenerlo, por eso con evidencia para no pecar en ese sentido. Entonces, hay que ver que como les decía, que en los diferentes equipos también hay diferentes comprobaciones. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, chequeos de sensibilidad para los equipos de absorción atómica, o una sintonización en el caso de ICP, o una verificación del pHímetro con un estándar de segunda fuente. Entonces fíjense que también son muy variadas, así como las comprobaciones funcionales, las comprobaciones intermedias también son muy variadas. Bueno, ¿a qué más nos ayudan entonces estas comprobaciones intermedias? Entonces nos va a dar una confianza, ¿cierto?, en el estado de calibración de los equipos, pero ojo, en 6410 encontramos que estas comprobaciones intermedias se deben realizar con un procedimiento definido. Entonces, allá en 6410 nos dice, usted debe realizar comprobaciones, pero con un procedimiento definido. Aquí en 771 nos dice, realice las comprobaciones intermedias con una frecuencia, tenga a mano un estándar trazable, personal competente, etc. Estas comprobaciones intermedias las podrían ustedes planear o planificar en ese ejemplo de plan que yo les di, pero también podría estar, ¿cierto?, en el programa de mantenimiento y calibración. Entonces ya nuestro programa no va a ser solo de mantenimiento y calibración, podría ser de mantenimiento, calibración y comprobación intermedia, para que ya estén incluidos, ¿sí? Y se hagan también digamos, en los días que si es necesario, por ejemplo, hacerlo
cada vez que se realice la medición, quiere decir que lo tenemos que hacer todos los días que se mida la nalita, ¿sí? Aquí tener en cuenta en estas comprobaciones intermedias una cosa, que a veces no incluimos las buretas en las comprobaciones intermedias porque las vemos más como material de vidrio. Las buretas son nuestro equipo en las titulaciones. Ahora como ya hay muchas buretas digitales, ¿cierto? Entonces ahí sí las incluimos, ¿no? Las bureticas de vidrio, que aún hay laboratorios que tienen bureticas de vidrio. Ojalá ya todos tuvieran digitales, pero a veces no es tan fácil, son costosas. Entonces es importante que las incluyan, ¿sí? Y ver cómo se hace esa comprobación de las buretas. Entonces esa periodicidad de las comprobaciones pues las define el usuario, ¿cierto? De acuerdo al riesgo que exista ahí, al uso del equipo, si es uso muy frecuente, al método, que puede ser que el método también traiga alguna instrucción al respecto. Y definitivamente a la experiencia que se gana cuando se hace la validación o cuando se hace la verificación de método. Entonces hagan mucho caso a eso que ustedes observaron allá para definir estos tiempos. ¿Mm? Bien. Esos patrones utilizados deben estar calibrados y tener trazabilidad. Entonces es muy importante que también tengamos una referencia. Pueden ser patrones, no necesariamente material de referencia certificado, pero que sí tengan trazabilidad y que podamos tenerlos calibrados. Si no se tiene, no se puede o no se cuenta con él, pues tener algún soporte para que lo puedan presentar en sus evaluaciones o auditorías internas. Bueno, otro de los controles que nos da aquí la norma en este numeral, o sea, otro literal, ya vieron que son bastantes, es el uso de material de referencia o material de control de calidad. Entonces, lo que quise mostrarles acá son algunas definiciones relacionadas con este tema, para que ustedes sepan que pueden usar o que tienen unos materiales de referencia como diferentes calidades, ¿sí? Entonces, podemos tener un material de referencia secundario, que es un patrón cuyo valor se establece comparándolo con un patrón primario de la misma magnitud. También podemos tener materiales de control. Entonces, estos materiales de control ya pueden ser líquidos, pueden ser liofilizados, ya sea de origen humano o animal, o también químico, y se usan para monitorear la calidad y la consistencia del proceso analítico. Entonces, lo corremos a través del tiempo junto con nuestras muestras y observamos su valor. Y esto lo podemos observar, por supuesto, en las cartas de control. Una solución estándar, entonces una que yo preparo, ¿cierto? Independiente, ojalá, y lo ideal es que no forme parte de los estándares de calibración, lo ideal es que siempre sea de segunda fuente, porque si yo chequeo con la misma solución con la que calibré, puedo, o sea, no soy objetivo, ¿no? Esa verificación o ese control no es eficaz. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta eso en este tipo de soluciones. Y otra de las, la que tiene como mayor, ¿cierto? Mayor calidad metrológica es el material de referencia certificado. Entonces, ese material de referencia certificado ha sido caracterizado, ¿cierto? Lo produjo un laboratorio que está acreditado con 17034. Entonces, él viene con un certificado, proporciona el valor, ¿cierto? Que tiene esa solución o ese material, que no necesariamente tiene que ser solución, puede ser otro tipo de matriz, la incertidumbre asociada y una declaración de la trazabilidad metrológica. Entonces, eso está ya en la ISO 17034. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, si queremos tener un material de referencia certificado, pues lo debemos pedir con todas estas especificaciones. Entonces, allá en su procedimiento de compra le dice al de compras, mire, es que yo necesito un material de referencia así. Si no tiene certificado, si no tiene incertidumbre, si no proporciona un valor, no me sirve.
Entonces, como el de compras no sabe qué es lo que va a pedir, porque pues él generalmente no es del área, ¿cierto? Entonces, nosotros, los que conocemos qué es lo que necesitamos, tenemos que brindar toda la información y la información más completa al respecto de estos materiales, porque a veces no se consiguen o no se traen o no se compran, ¿cierto? En la calidad que uno necesita. Entonces, pero también es porque hace falta una descripción completa. Entonces, es importantísimo eso. Entonces, con las comprobaciones intermedias que se realizan, utilizando estos materiales de referencia y también teniendo como base la guía ILAC G24, podríamos establecer unos periodos más precisos de calibración. Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta todos estos detalles. En la siguiente diapositiva, pues les muestro un ejemplo de un certificado de un material de referencia. Vemos aquí que tienen el sellito, la acreditación en 17034, ¿sí? También tiene acreditación en 17025, pero para lo que nos interesa está en 17034. Bueno, toda la, digamos, la descripción del producto en cuanto al lote, etcétera, la fecha en que expira, ese material, ¿sí? El almacenamiento, ese almacenamiento debe ser muy preciso, o sea, no nos sirve que diga temperatura ambiente, porque temperatura ambiente en Barranquilla es uno, temperatura ambiente en Bogotá es otro, en el laboratorio debería ser ahí cerca 20, pero no siempre, entonces debemos, o sea, el certificado, y nos debemos fijar muy bien que el certificado traiga unos valores específicos en cuanto al almacenamiento. La composición con que se preparó este material, el valor asignado, ¿cierto? Que se los da pues un proceso que tienen que surtir allá los laboratorios que están acreditados con la norma, con la 17034, y la incertidumbre asociada. Entonces, importante que esto esté acá. Y también tienen otros datos de trazabilidad, por cuál método se midió, etcétera. Entonces, esto es una parte apenas de ese certificado, pero cubre, digamos, que los puntos más importantes que debe contener un certificado. Entonces, para que ustedes lo tengan presente cuando reciban sus diferentes materiales y así puedan filtrar un poco esas calidades, porque a veces pues no obtenemos lo mejor, ¿no? Entonces, para que ustedes sí puedan recibir ese producto de la manera más conveniente. Bien. Entonces, ese uso de patrones, ¿cierto? De verificación y de material de referencia, pues se puede llevar en la carta de control. Entonces, aquí vamos a tener las diferentes determinaciones y con esto vamos a hacer seguimiento a ese control que se ha establecido. Bueno, ok. Entonces, continuando con esos literales que a veces a uno le parecen interminables, dice, bueno, aquí me toca solo hacer controles y a qué horas voy a analizar las muestras. Entonces, también por eso hay que racionalizar bastante la aplicación de todos estos controles. Entonces, en la siguiente diapositiva podremos observar el siguiente control. Fíjense que aquí ya dejamos, ¿cierto? El equipamiento y vamos a entrar ya en las muestras, ¿sí? Y un poco también, obviamente, en la parte del analista, porque pues si no está implicado el analista, pues cómo podríamos realizar estos controles. Entonces, este control es el de duplicados o réplicas. Duplicado, bueno, yo digamos que en mi lenguaje trato de hacer usar, perdón, duplicado para el trabajo del laboratorio y réplicas para el trabajo en campo. No quiere decir que no sean palabras equivalentes. Entonces, ustedes lo pueden llamar de una o de otra forma. Yo trato de diferenciarlos para que no haya confusión entre los analistas de campo y los analistas de laboratorio,
¿sí? Entonces, aquí traje un poco la definición. Entonces dice que la repetición es el número de veces que ocurre cada tratamiento. Aquí, digamos que en la parte de análisis es muy importante esto, porque es que el tratamiento de un duplicado, una réplica, es completo. ¿Sí? Entonces, no me pueden decir, no, si yo hice un duplicado, pero es que es de lectura. Entonces, es al final cuando yo coloco, no sé, en la celdita del espectrofotómetro, lo coloco allá. Algunos incluso colocan la celdita, leen, la sacan y vuelven y la colocan y dicen, ese es el duplicado. No, ese no es un duplicado completo. Es un duplicado con todo el tratamiento. Es decir, que yo tengo que partir de 2 alícuotas, ¿cierto? Iniciales y realizar absolutamente todo el proceso. Entonces, esos sí son duplicados completos de método. ¿Mm? Entonces, muy importante que tengan en cuenta eso. Igual para la mayoría de controles, ¿cierto? Cuando yo hago blancos, también sufre el tratamiento completo. Entonces, es muy importante que establezcan o qué tipo de blanco es, porque ahí sí puede ser otro el objetivo. Pero cuando yo hablo de estos controles, sufre el tratamiento completo. Algunas normas incluso indican que se le debe adicionar el preservante. ¿Mm? Entonces, si mi muestra viene con ácido sulfúrico, pues todo, ¿cierto? El patrón, el blanco, todo lleva el ácido sulfúrico y el resto del proceso. Entonces, muy importante que tengan en cuenta eso. Bueno, entonces estos duplicados se deben realizar al azar y evalúan, o nos están evaluando todo el tiempo, la precisión del método. Siempre al azar, o sea, no las muestras limpias, las muestras que son más fáciles, no, tiene que ser al azar. Entonces, dentro de ese, saco uno y este es el que voy a realizar por duplicado en el laboratorio, ¿no? La réplica vamos a ver luego que es un poco más programada, pero bueno, luego lo vamos a ver. Como mínimo se debería incluir un duplicado de muestra con cada lote, ¿m? Con cada lote de muestras. Esos lotes, algunos estándares los tienen muy definidos, ¿sí? Entonces esos estándares le dicen, por ejemplo, el estándar métodos, el de aguas, dice, su lote es de 20 muestras. Con cada 20 muestras haga lo siguiente. Entonces él es muy preciso y nos dice que, pero en otros no. Entonces uno debe definir el lote. Por ejemplo, EPA nos dice, elija el lote, determine el tamaño del lote. Entonces, pues lo podría hacer. Pero sí incluir controles con cada lote, porque estos controles casi que se vuelven una aprobación de ese lote de análisis o en la parte de muestreo, pues ese lote de muestras que se toma. Si los resultados de esos duplicados o duplicados de muestras adicionadas, aquí porque habla un poco de los duplicados de muestras adicionadas, porque es importante para evaluar la precisión que el analito esté presente. Entonces yo no puedo evaluar precisión con 2 muestras que me dan por debajo del límite de cuantificación del método. Entonces, para poder hacer alguna estadística, ¿cierto? Que ahora vamos a ver algunas fórmulas para esa estadística. Si yo no tengo datos con los cuales pueda trabajar, pues las normas me dicen, no, tiene que estar presente. Entonces, por ejemplo, cuando yo sé, por ejemplo, a ver, metales pesados, ¿cierto? Que afortunadamente no están tan presentes en las muestras. Entonces, yo no trabajo duplicados de muestras, trabajo duplicados de muestras adicionadas para asegurar que el metal esté presente en la muestra. Entonces, si esos resultados de duplicados, que es casi lo mínimo que podría hacer, ¿sí? Es el mínimo control que yo podría hacer, es hacer duplicados de muestras, entonces pues hay que preparar y analizar nuevamente el lote. Fíjense que me está aprobando el lote de muestras. Y bueno, aquí lo que les mencionaba, que cuando un resultado duplicado es menor a 5 veces el límite de reporte, entonces los resultados de estos duplicados no se usan, porque no nos sirven para hacer alguna estadística, trabajar los datos. Esos resultados o la repetición de los ensayos generalmente se miden con el RPD. Entonces, ese RPD
se refiere a la diferencia entre los datos, diferencia que va en valor absoluto, o sea, no importa que el dato 1 sea, sea mayor o menor que el dato 2, entonces esto va en valor absoluto, se multiplica por 100 y se divide por el promedio de estos mismos datos. Entonces, con eso vamos a poder ver, de acuerdo al criterio que hayamos establecido, como les digo, en el método o en la validación o verificación de método, allí los hemos podido establecer. Entonces, con eso vamos a ver si se acepta o no ese duplicado, ¿m? O esa réplica. Otro criterio de precisión que se encuentra en la norma Euraquem, también para validación de métodos, es este. Entonces aquí tenemos raíz de 2. 2 es la diferencia entre dos mediciones. El T de student para un determinado número de grados de libertad y la desviación estándar, que podemos usar varias, que luego vamos a ver cuáles podemos utilizar allí. Entonces podemos usar uno o el otro. En algunos métodos microbiológicos el criterio de precisión ya viene dado por algún valor y por supuesto relacionado con la desviación estándar. Entonces tener en cuenta esos valores para ver, o sea, para aceptar o rechazar ese control que se ha realizado. ¿Mm? Entonces, tener en cuenta esos criterios. ¿Dónde vamos a consignar esos datos? Esos datos los vamos a consignar en los gráficos de control, pero este es un gráfico de control R, que es diseñado para la repetición de ensayo. Entonces, esa repetición de ensayo, cada uno de estos punticos, ¿cierto? Es realmente una diferencia entre dos datos y, bueno, un tratamiento adicional que luego veremos. Entonces, no corresponde solo a un punto. Aquí no se coloca el mayor, el promedio, no. Entonces, se coloca la diferencia entre los dos y algo que se llama rango normalizado, es decir, dividido sobre el promedio. O sea, lo que veíamos acá. Puede ser por 100 o sin multiplicar por 100, o sea, lo pueden tomar como porcentaje o como valor. Pero siempre ese va a ser el punto, cada uno de estos punticos que aparecen acá. Entonces, estas gráficas nos van a servir para hacerle seguimiento a los resultados de los duplicados. ¿Mm? Bueno, entonces esto en cuanto a muestras. Y hay otro de los controles que también le puede o se pueden utilizar más bien muestras para realizarlo. Y ese control es el reensayo o recalibración de los ítems conservados. Entonces así lo llama la norma. Y eso, en otras palabras, son las muestras de retención. Entonces, si un laboratorio puede almacenar sus muestras por bastante tiempo sin que se deteriore, podría aplicar este tipo de control. Entonces, cualquiera de estas muestras que yo elijo, ¿cierto? La saco después de un tiempo, pero sé que aún tiene una vida útil, obviamente, la llevo al laboratorio y la determino nuevamente. Entonces, fíjense que casi que se convierte como en un duplicado, pero no hecho al tiempo, ¿cierto? Sino que uno lo hice en el día 1 y otro lo hice en el día 30, por decir alguna cosa. Entonces, es muy importante que esas muestras, obviamente, tengan una conservación adecuada para que podamos utilizarla, porque pues si ya se deterioró la variable, obviamente no nos sirve. Entonces esas muestras de retención a veces no aplica porque mi variable es muy lábil, entonces no los puedo guardar, o en el caso, por ejemplo, de laboratorios de calibración, ¿cierto? Los laboratorios de calibración, pues ellos reciben un equipo o inclusive van al laboratorio a calibrarnos nuestros equipos, entonces ellos no tienen muestras de retención. Entonces no podrían aplicar este tipo de controles. Entonces es importante, como siempre, que vean la viabilidad de que esto se pueda aplicar. Entonces ese reensayo o recalibración de esas muestras que hemos conservado
Recuerden que allá en el numeral 7.4 nos pide un procedimiento, ¿cierto? Entonces ese procedimiento es para la conservación de cada tipo de muestra desde el ingreso hasta la disposición. Entonces, muy importante que en esas muestras que utilicemos para control, pues estén conservadas de manera adecuada. De lo contrario, pues no podríamos llevar a cabo este tipo de control. Las condiciones de almacenamiento, pues de acuerdo con el método, cada variable tiene sus cosas propias, hay que observarlas y cumplir con lo que nos dice el método de referencia. Como ya les he mencionado, observar la vida útil de la variable, ¿sí? Porque puede ser que en la muestra algunas variables se deterioren más rápido, otras menos. Entonces hay que observar esa vida útil de la variable en cada caso. En el caso de que las muestras necesiten congelación o refrigeración, es muy importante tener como una supervisión, ¿cierto?, de esos ciclos. Porque entonces si yo saco toda mi muestra para descongelar, la dejo ahí todo el día, hago mi determinación y vuelvo y la guardo, ya ha perdido su cadena de frío, ¿sí? Y en esa pérdida de cadena de frío, pues puede surgir deterioro. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces que tal vez las manejemos muy bien, las manejemos en porciones o de alguna forma, para que no estemos congelando y descongelando, o refrigerando y poniendo a temperatura ambiente. Siempre me acuerdo acá de algo que hacen los profesionales de microbiología, que es que cuando tienen sus cepas de referencia, ¿cierto? La colocan en unos tubitos, con los tubitos Eppendorf allá muy pequeñitos, y entonces cuando ellos toman esa muestra, ¿cierto? La sacan, esa cepa, la sacan y ya eso no vuelve al congelador. Entonces garantizan que todo siempre sigue en su cadena de frío. Entonces algo similar podríamos hacer para cierto tipo de muestras, para evitar estos problemas de congelar y descongelar. Debe haber un sistema, pues sí, es que si no tenemos eso organizado, pues es muy difícil que podamos encontrar una muestra, y si no están marcadas y si todo lo demás, pues muy complicado. Entonces, es así un sistema para el almacenamiento y determinar. Entonces, así como hacemos con los documentos, entonces tener cómo los vamos a almacenar y cómo los vamos a recuperar, ¿cierto? Entonces, va a ser por fecha de recepción o por el código o por el tipo de analito, en fin, por pues el sistema que ustedes quieran optar en cada caso. Hay unos aspectos, digamos, adicionales de lo que pide 7.4 o congruentes con el mismo numeral, que son evitar la contaminación cruzada en el almacenamiento de contramuestras. Entonces, así como evitamos contaminación cruzada, ¿es cierto? En condiciones ambientales, allá en 6.3 nos dice la norma, en nuestros análisis, pues también en las contramuestras, el almacenamiento debe ser congruente con eso, si hay posibilidad, ¿no?, que se puedan contaminar. Hacer un inventario, porque pues hay que ver de esas muestras almacenadas cuáles ya se pueden eliminar. Eliminar o devolver. Recuerden que allá la norma nos habla de que debe haber un procedimiento desde su ingreso hasta su eliminación o devolución, porque puede haber muestras, ¿cierto?, que el cliente necesita. Muestras que no se pueden botar porque pues tienen un valor, ¿cierto? O simplemente porque el cliente las quiere conservar. Entonces, hay que ver cómo es ese mecanismo de devolución. Realizar seguimiento de las muestras, ¿para qué? Pues para no sobrepasar, perdón, la capacidad de la nevera o del congelador, que son los que tienen, digamos, como más limitación. De pronto un estante no, pero una nevera o un congelador sí podemos tener espacio reducido, y entonces tenemos que darle espacio, ¿cierto? O paso a las muestras que llegan nuevas para que se mantengan hasta el análisis. Entonces, bien importante realizar ese seguimiento. Entonces aquí tenemos sobre ítem conservados, no lo olviden y establezcan si lo pueden realizar o no. Bien, otro de los ensayos o de los controles con muestras se refiere a los ensayos de muestras ciegas.
Entonces, esos ensayos de muestras ciegas también se podrían medir con el RPD o con el porcentaje de diferencia. Depende de que sea una muestra, ¿cierto? Donde el dato 1 y el dato 2 son X, no los conozco, o si tengo un valor de referencia. Entonces es posible que yo lo pueda medir con este tipo de conceptos estadísticos, ¿cierto? Lo pueda determinar y pueda compararlo contra un criterio. ¿Mm? ¿Qué es una muestra ciega? Entonces es un espécimen o muestra cuyo carácter de muestra de control no es conocido por el analista. Puede ser que ya la haya analizado, ¿cierto? Ya, por ejemplo, provenga de esa contramuestra, pero yo saco una porción, se la entrego y le digo, por favor, analice esta muestra, ¿cierto? El coordinador del laboratorio le dice, analice esta muestra y, por favor, me entrega el resultado. Entonces, en ese momento la muestra se convierte en ciega. Claro, si tenemos pues la precaución de no dejarle el código y todo lo demás, ¿sí? Eso sí ya es, digamos, la logística de cómo voy a hacer este control. ¿Mm? Sin embargo, las muestras ciegas no solamente provienen de muestras ya analizadas, también digamos que tienen otras fuentes. Entonces puede ser también no una muestra, sino un estándar que prepara otro analista o el coordinador del laboratorio. Entonces, eso se distribuye luego para el analista y se espera un resultado de manera ciega, como un ensayo de aptitud, que yo no conozco, por lo menos inicialmente, cuál es ese valor. Entonces, así se entrega. También, como les decía, puede prevenir de contramuestras. Entonces, yo tomo de mis muestras que guardé allá, la entrego nuevamente para obtener un nuevo resultado. También podría ser que sea un MRC. Entonces, ahí sí tengo un valor, ¿cierto? Que trae el certificado y que yo sé que se debe cumplir. Entonces, entrego una porción de este MRC para que sea analizado y podamos tener una comparación. ¿Mm? ¿Qué otra fuente tenemos para muestras ciegas? Los ensayos de aptitud. Los ensayos de aptitud, cuando son bien manejados, los utilizamos, nos queda muestra disponible, vienen en cantidad suficiente, ¿no? Porque a veces viene muy poquito, entonces no nos queda nada, pero si nos queda y se mantiene, también lo podríamos usar como muestra ciega en varias ocasiones. Entonces, es importante también la conservación de esos ensayos, siempre bajo las condiciones pues, que nos haya indicado el proveedor de ese ensayo de aptitud. Entonces, todo eso lo podríamos usar como muestra ciega. ¿Mm? Entonces, fueron los ensayos, ¿cierto? Sobre muestras o los controles que tiene la norma, pero que los agrupamos un poquito y va a ser como sobre las muestras, sobre cómo se comporta, digamos, ahí los duplicados, las muestras ciegas, las muestras retenidas. Hay otras comparaciones que nos llevan más hacia el analista. Entonces, pues esas comprobaciones que van más dirigidas hacia el analista o a la competencia del personal, pues son las comparaciones intralaboratorio. ¿Sí? Entonces, esas comparaciones intralaboratorio, pues son evaluar el desempeño de los analistas, también debe ser una evaluación periódica. Allá pueden recordar el numeral de la norma que se refiere a personal, ¿cierto? El 625F. Ese 625F nos habla de hacer seguimiento al desempeño de analistas. Pues estas comparaciones intralaboratorio les pueden servir también para ese propósito. Entonces, ese programa de pruebas, pues también ¿a qué nos ayuda? A ver el desempeño instrumental, ¿cierto? Porque pues el analista va con su equipo, ¿cierto? Y con su método. Entonces van acompañaditos, pero pudiera ser que ahí detectemos algo que hay que mejorar en cuanto al desempeño instrumental. En cuanto a la confiabilidad del método, porque pues el método puede estar muy disperso, ¿cierto? Proporcionar resultados con demasiada incertidumbre, entonces pues ahí le hacemos seguimiento. Y podemos detectar necesidades de entrenamiento, porque este intralaboratorio se realiza
Pues entre los analistas. Entonces, como vamos a tener muchos analistas, vamos a poder ver si alguno necesita entrenamiento por los resultados que se obtengan acá. Esta comparación intralaboratorio es ideal que corresponda o que sea una muestra ciega, es decir, que no se le diga al analista que va a hacer un intralaboratorio a los analistas. O podría ser que sea doblemente ciega. ¿Eso qué significa? Que se introduce como una muestra de rutina y nadie sabe que eso es algo preparado. Porque cuando los analistas, ¿cierto? Tenemos esa costumbre, llegó la prueba, el ensayo de aptitud, la vemos 3 veces el material, hagamos la curva nueva, preparemos la solución que, no sé, la que le da color, no, usemos el solvente nuevo. Entonces le estamos dando un sesgo y aquí lo que queremos demostrar, ¿sí? Es que los resultados son confiables. Le estamos diciendo al cliente, mire, con todos esos controles que yo hago, yo le garantizo que mi dato, ¿sí? Se acerca al valor real, al valor que está allá en el río, al valor de su lote de alimento, al valor que está allá en el suelo, ¿sí? Entonces, si yo le estoy diciendo eso es porque todo lo hago siempre igual, siempre lavo el material, hago un control de lavado de material, utilizo lo mejor que tiene el laboratorio en cuanto a calidad de reactivos, etcétera. Entonces es importante que por lo menos este intralaboratorio lo hagamos de manera doblemente ciega, para que evitemos ese tipo de sesgos y podamos mejorar, porque fíjense que este es un control interno. Entonces, si lo vamos a sesgar, pues ya no nos va a servir de control. Entonces es bien importante que lo pudiéramos hacer de esta forma y que esto nos prepare para el interlaboratorio que se involucra nuestra acreditación, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Entonces, bien, con estas comparaciones intralaboratorio, fíjense todo lo que podemos ver, ¿sí? Todo lo que podríamos encontrar allí. Entonces, con esto estamos midiendo la parte de analistas, de equipos y de métodos. Hay otros controles que ya se refieren al resultado. Entonces, al resultado puede ser al informe, ¿cierto? Revisión de los resultados informados, lo llama la norma. Entonces, en esa revisión de los resultados informados, podemos tener varias cosas. Bueno, lo primero es que en el numeral 7811 de la norma, nos dice que los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación. ¿Qué le debemos revisar a un informe? ¿Cierto? Porque pues si a mí me pasan un documento y si no me dicen qué voy a revisar, pues yo no sé. Yo le reviso la estructura, o le reviso la ortografía, o le reviso la redacción. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que voy a revisar. Entonces, en el informe voy a revisar la estructura, es decir, allá hay una cantidad de literales, ahí sí más que este del 77, muchísimos más, es quizá uno de los numerales más largos, de qué debe contener un informe. ¿Sí? Entonces, primero, esa estructura, que todo esté completo, diligenciado, todos los datos del cliente, cuando ingresó la muestra, cuando se analizó, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa debo revisar? La transcripción. Si yo tengo que hacer, digamos, llevo todavía muy manualito en mi laboratorio, ¿cierto? Tengo todavía en papel, tengo que hacer cálculos, luego lo tengo que pasar, pues eso me lleva a más y más revisiones. Entre más transcripciones yo haga, más riesgo de equivocarme hay, ¿cierto? Entonces es sumamente importante que se revise esa transcripción en diferentes etapas. No necesariamente la misma persona, eso sí ustedes lo definen. Y otra cosa es la correlación de resultados. Entonces esa correlación de resultados lleva a que a otro de los controles. Entonces fíjense que uno es la revisión de los resultados informados, otro es la correlación de los resultados para diferentes características de una muestra. Entonces, cuando yo ya tengo el informe, yo puedo ver si hay una correspondencia o una relación, ¿cierto? En esa muestra de ciertas variables. Entonces, por ejemplo, aquí entre DQ, DBO y COT, ¿cierto? Si todos están elevados, bien,
Yo sé, por ejemplo, que la de QO es mayor que la de BO, etcétera. Entonces establezco algunas correlaciones. En la parte de los totales, entonces si yo tengo un total, pues una parte siempre debe ser menor, no podría ser mayor, porque es una parte. También si tengo sólidos totales y sólidos disueltos, pues ese debería ser menor. En la parte de suelos podría tener la capacidad de intercambio catiónico y la textura o el contenido de cationes, ¿sí? Entre los sólidos suspendidos y turbidez hay una relación no necesariamente matemática. Estas relaciones no son necesariamente matemáticas, pero si los dos están elevados, pues eso me lleva a que sí hay una congruencia entre los datos. Si no hubiera congruencia, esto puede llevar a que toca repetir el ensayo, ¿cierto? Por eso me está ayudando, ¿cierto? A asegurar la validez del resultado. O podría ser que en campo se tomó mal la muestra. Entonces la botella no sé, de QO, por ejemplo, tenía más sólidos, o la de BO tenía más sólidos que la de QO, entonces la de BO medio mayor. Pero ya es un error de muestreo. Entonces, pues también nos lleva a esa pregunta y a garantizar entonces qué podría ser. Y aquí pues hay otras correlaciones, la relación de isótopos que también me lleva a un análisis, ¿cierto? Si esa relación isotópica no se cumple, entonces me lleva a un análisis, yo miro allá y digo, no se cumple, ¿qué será? ¿Será que hay un error en el dato? O sencillamente la muestra es diferente. Entonces, eso es lo que esto nos lleva más bien a reflexionar, ¿cierto? Esa correlación nos lleva a reflexionar sobre los datos que voy a, a, a colocar allá en mi informe y cómo los voy a soportar. ¿Mm? Bueno, otra de las, digamos que hasta ahora, ¿cierto? Hemos visto un control interno, ¿cierto? No hemos salido del laboratorio, todo ha sido interno con nuestros analistas, nuestros equipos, nuestras muestras, etc. Pero la norma, ya en el subnumeral 772, nos trae un seguimiento de su desempeño comparándonos con otros laboratorios. Entonces, este ya va a ser un aseguramiento externo. Entonces, pero que también nos va a dar una seguridad, ¿cierto? Nos va a dar una seguridad de que estamos trabajando bien. Y ese es como el examen final. Si nos va bien en el ensayo de aptitud o en el interlaboratorio, decimos, bueno, todo está bien. ¿Qué tenemos que ver acá? Tenemos que, la norma nos dice que se compare con otros laboratorios cuando estén disponibles y sean apropiados. ¿Eso qué significa? Disponibles, pues es que a veces no para todas las matrices tenemos ensayos de aptitud. Entonces tenemos que ver esa disponibilidad. Y que sean apropiados, entonces que sirvan para nuestro método. Hay unos ensayos de aptitud que no sirven para el método que uno tiene o que no están en el intervalo, ¿cierto? Que trabaja nuestro método. Entonces, pues no son apropiados. Que una vez reportemos, bueno, no detectable, porque pues el contenido de ese ensayo de aptitud es muy bajito, pero todas las veces no detectable, no detectable, no. Tenemos que buscar uno que esté dentro de nuestro intervalo de trabajo, ¿sí? Para que lo podamos cuantificar. Entonces, ese seguimiento también se debe, miren, planificar y revisar. Entonces, allá volvemos a nuestro plan. También deberían estar incluidos los ensayos de aptitud, por supuesto. Los interlaboratorios también. Entonces, para que los podamos seguir, ¿cierto? Podamos revisar y ver cómo fue nuestro desempeño respecto a estos controles externos. Aquí nos dice la norma, dice, pero sin limitarse a una o ambas. O sea, quiere decir que no tienen que ser las dos. Pues si son las dos, fabuloso, pero si solamente es una, pues también, ¿cierto? Está bien. Entonces, ¿cuáles son esas dos que nos dice la norma? Esas dos que nos dice la norma son los ensayos de aptitud y los interlaboratorios. Los que vimos anteriormente son los intra, ¿no? Internamente. Estos son con otro, entonces son interlaboratorio. ¿Cuál es, digamos, como la diferencia principal? Los ensayos de aptitud están dirigidos, coordinados y manejados por un laboratorio que está acreditado con 17.043. Entonces, él nos entrega la muestra, nosotros la analizamos, reportamos ese dato y nos devuelven una calificación. Ese, a grosso modo, ¿cierto? De manera muy resumida, es el proceso. Entonces,
es importante que veamos que sí esté acreditado, ¿sí? Porque si no está acreditado, pues se convierte en un interlaboratorio, porque puede haber empresas que sí tienen, digamos, pueden distribuir ese tipo de muestras, pero que no están acreditados todavía, o están en proceso, en fin, no están acreditados finalmente. Entonces, podría ser que no nos sirve como para soportar ensayo de aptitud, como así lo indica, por ejemplo, el ente acreditador, sino para un interlaboratorio. Entonces, esos ensayos de aptitud, pues, tienen varios participantes, los criterios ya están muy establecidos, ¿sí? Participan varios laboratorios, entregan su dato y ahí son calificados. Esos ensayos de aptitud, entonces, como les decía, pues son herramientas externas, son aseguramiento externo. ¿Sí? Esa participación en esos ejercicios, pues nos deben también servir para mejorar procesos. Entonces, si no cumplimos esto, tenemos que generar trabajo no conforme, mirar qué pasó, tomar acciones, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere a los ensayos de aptitud. Mientras que los interlaboratorio, entonces vamos a elegir una muestra, ¿cierto? Sobre un mismo elemento, vamos a hacer el ensayo o la calibración entre 2 o más laboratorios. Entonces, si solo tenemos uno, que es el amigo y con el cual podemos hablar, ¿cierto? Y decir, bueno, vamos a hacer vamos a compararnos para ver cómo estamos, vamos a tomar esta muestra que yo tengo, eso sí tengo que asegurar que esa muestra sea muy homogénea, porque eso aquí sí ya está muy bien determinado, ¿sí? Que sea una muestra homogénea y estable, pero aquí puede ser que yo elegí una muestra y si no está bien, por ejemplo, tamizada, molida, en el caso de sólidos, pues puede ser que no sea tan homogénea y ahí tengamos diferencias. Es importante, pues, que se definan como, bueno, la logística en general, ¿cierto? Entonces, cómo se van a comparar, quién va a hacer la estadística, y si son varios, pues que se repartan ahí las funciones, o en fin, o que contraten a alguien para que haga esa función, ¿no? Pues es como otra opción que puede haber. Bien. El interlaboratorio, entonces, sigue un proceso similar, pero recuerden, está sin acreditación. Entonces, ¿para qué se participa en un ensayo de aptitud? Primero, porque es obligatorio para la acreditación, ¿cierto? Obligatorio y no, porque si no existe ensayo de aptitud, lo que debo hacer es demostrarlo y participar en interlaboratorio. Identifica problemas e inicia acciones de mejora, por supuesto, mejora la competencia técnica y también nos genera confianza. Si me va bien en el examen, pues yo estoy seguro de que estoy haciendo bien las cosas. El interlaboratorio, entonces, como veíamos, hay que distribuir simultánea y aleatoriamente las muestras entre los participantes para que los participantes las ensayen. Ojo, garantizar características idénticas, entregar los resultados al coordinador elegido, si es uno de los laboratorios o si es un externo totalmente, y comparar esos valores asignados, ¿cierto? Para verificar pues el desempeño de cada uno o del grupo que se ha conformado para este ejercicio. La organización de ensayos interlaboratorio pues debe tener unas instrucciones, ¿cierto? Muy parecido a los ensayos de aptitud, por supuesto, pero entonces aquí lo resaltamos un poquito porque uno no es tan organizado, el otro que ya está acreditado con 17.043, pues ya tiene todo esto muy preciso. Entonces, instrucciones, el manejo del material de ensayo, la muestra que sea homogénea, que sea estable, cómo se va a empacar y se va a enviar, cómo hacer el informe, cómo se va a mantener la confidencialidad si es el caso, el análisis de los datos, la estadística que se va a aplicar, cómo se evalúa ese desempeño, o sea, un criterio, ¿cierto? Para decir satisfactorio o no, y los informes y comunicaciones, pues entre el grupo que se ha conformado, porque aquí se conforma un grupo, casi que esto es bien, muy colaborativo, ¿cierto? Entonces, importante que tengamos eso allí. Entonces, esos ensayos interlaboratorio y los ensayos de aptitud. Entonces, para los ensayos de aptitud, ¿qué pasa? Que el ensayo de aptitud para estos entes acreditadores, aquí tomé algunos, ellos están obligados por el lineamiento ILAC, que establece la obligación de presentar ensayos de aptitud como requisito para obtener la acreditación.
Entonces, o presenta ensayo de aptitud o tiene interlaboratorio, pero algo debe presentar. Entonces, no es que cada uno es que como molestan, que tengo que... No, es que eso ya es un lineamiento ILAC, y si ellos están acreditados y forman parte, ¿cierto?, de ILAC, y pues deben cumplir con esos requerimientos que allí están establecidos. Esos ensayos de aptitud, entonces, en ONAC existe el anexo Q. Entonces, ese anexo Q, si yo no puedo presentar ensayo de aptitud por algún motivo, tengo que buscar, ¿cierto? Tengo que recolectar evidencia de que demuestra que no hay, ¿sí? Que no hay ensayos o que no hay disponibilidad de esos ensayos de aptitud en la matriz, en el intervalo y en todo lo que yo necesito. Entonces allá en ONAC, en la página de ONAC, aquí está el link para que ustedes puedan ingresar. Hay dos partes. Entonces, uno es un seguimiento a la implementación de ese plan de participación de ensayos, ¿sí? Y el otro es la justificación para no participar. Entonces, cuando ustedes se encuentren en proceso, tienen que verificar muy bien esto para demostrar que no hay ensayo de aptitud y dejar registro pues en cada uno de ellos. Cuando ya lo presenten, entonces hay un seguimiento a esa implementación del plan, que es otra cosa. Bueno, y entonces la norma, cerrando todos estos controles, ¿cierto?, internos y externos, nos lleva a los datos que se obtuvieron. ¿Qué tenemos que hacer con esos datos? Entonces nos dice que se deben analizar y utilizar para mejorar las actividades del laboratorio. Y que si hay alguno que esté por fuera, pues tome las acciones apropiadas. Entonces ahí es cuando esta norma, o este numeral, perdón, de la norma, nos lleva a las acciones a tomar, de acuerdo al numeral 710, que se refiere a trabajo no conforme. Entonces, este trabajo no conforme, es muy importante que tomen ese trabajo no conforme como una reacción. O sea, el trabajo no conforme no es que analice la causa y entonces establezca acción correctiva. No, eso no es lo primero que nosotros hacemos. Es una reacción ante algo que se presentó, ¿sí? Entonces, esa reacción es una corrección, ¿cierto? Una corrección inmediata. Entonces, aquí hay algunas de las cosas que se pueden presentar. Resulta que hay un dato, ¿cierto?, que me da lo detecté que está mal o alguna cosa, o el cliente, que sería lo peor, ¿no? Que el cliente es el que se dé cuenta, y me dice, entonces, ¿qué reviso primero? Bueno, calcule si hay, revise si hay un error en el cálculo o en la transcripción. Podría ser que ahí está, se me olvidó aplicar no sé, un factor de dilución o qué sé yo. Entonces revise esa parte. Si eso está bien, entonces, bueno, vaya y mire a ver si está siguiendo el método. O sea, si siguió todos los pasos, tenía que filtrar la muestra. No la filtré. Bueno, ahí está el error. Si estos dos están bien, entonces, y el estándar de control está fuera, por ejemplo, entonces prepare otro o vuelva y córrelo, porque puede ser una situación desafortunada, se contaminó el frasquito donde dice mi estándar, entonces prepare otro, ¿cierto? Y mire a ver qué pasa. Y si de nuevo falla, entonces ya póngale una segunda fuente, porque ya no sabemos si fue la preparación, si fue el equipo o qué pasó. Entonces allí tome una segunda fuente y si es necesario, pues vuelva a calibrar el equipo o prepare de nuevo la curva, dependiendo del resultado. Como hay otros controles, por ejemplo, en algunos métodos de adicionado, entonces evalúe, porque cuando fallan los adicionados puede ser la matriz de la muestra. Entonces puede ser que todo esté bien, pero esa muestra es diferente. Entonces lo primero que uno hace es diluir a ver si las interferencias caen, ¿cierto? Y yo podría decir, ya, obtengo la adición correspondiente. Si no, pues tendría que usar otro método o ver qué hago con esa muestra, qué tratamiento especial lo someto. Si los dos fallan, es decir, si un estándar y un adicionado falla, ahí sí hay que volver a analizar todas las muestras
que hayan sido afectadas, porque acuérdense que estos controles servían para el lote. Aquí es muy importante que ustedes eviten lo que a veces hacemos los analistas, ¿cierto? Decimos, no, yo repito todo. Y botamos todo eso que está en el mesón, volvemos a empezar, lavamos material y otra vez. Entonces yo no sé qué pasó, porque puede ser que vuelva y lee mal o que ya le dé bien, pero usted no sabe qué pasó, simplemente que ya le dio bien. Entonces eviten ese tipo de cosas, ¿sí? Para que averigüen qué está mal y lo puedan corregir. ¿Mm? Si el blanco de reactivos falla, recuerden que los blancos siempre nos evidencian contaminación. Entonces, si un blanco falla, probablemente todo esté contaminado. Hay que ver si eso fue un virus, ¿cierto? Entonces, que todo se contaminó o si fue solo el blanco. Entonces, hay que mirar. Y este control, que es, bueno, muy específico para la parte de cromatografía, entonces, donde se usa el sustituto o el subrogate eh, y el estándar interno. Entonces hay que ver cómo se comportan y de acuerdo con eso definir si se repite o se prepara o qué hacemos con estos dos controles. Entonces fíjense que el trabajo no conforme son correcciones inmediatas. Ustedes ya tienen una capacitación en trabajo no conforme, si no la han visto allá la pueden ver en la página para que la relacionen con todos estos controles que nos muestra la norma aquí en el numeral 77. Y por último, pues quería mostrarles de dónde fueron tomadas todas estas cosas del aseguramiento. Bueno, claro, por supuesto de la norma, pero hay muchas normas que presentan bibliografía importante que les pueden servir para ampliar pues ese conocimiento que se brinda a través de esta capacitación. Entonces, hay algo muy importante, que por ejemplo hay métodos muy resumidos, ¿sí? Como de pronto hace farmacopea en donde uno ve métodos muy pequeñitos, ¿cierto? Casi que el paso a paso y ya, pero le referencia a muchas otras normas. Entonces es importante que ustedes consulten esas otras normas, ¿sí? No se queden solo con la que referencia a su método, sino vayan a otras. Entonces, por eso aquí he traído normas ASTM, normas ISO. La EPA tiene aquí en el capítulo 1, además es libre, no tiene costo, una parte de control de calidad bien importante. Para métodos cromatográficos, EPA también tiene el método 8000, ¿sí? 8000D. Para, por ejemplo, quienes van a validar métodos nuevos y no saben qué controles, esta EPA les puede servir muchísimo para la parte de cromatografía. Y por último, un glosario que he encontrado en las Naciones Unidas de 2012 de todos los términos de garantía de calidad y buenas prácticas de laboratorio. Entonces, bien interesante, nos da muchísima información. Y por último, pues sus métodos analíticos, porque recuerden que los métodos no solamente deben aplicar los controles de 7.7, sino que hay métodos que tienen controles muy específicos. Entonces es muy importante que también tengan en cuenta eso. No puede ser que algunos serán congruentes con lo que nos dice 7.7, otros serán adicionales. Entonces es importantísimo que sigan estos métodos analíticos y sus recomendaciones. Entonces, bueno, ese es el tema que tenía previsto para hoy, para que viéramos como todo el conjunto de lo que es 7.7 y mañana nos dedicamos a las cartas de control. Entonces vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Vamos a mirar qué se nos ha presentado acá, que nos... Bueno. María Dilia nos dice, ¿cómo se aplicaría este plan para las muestras de rutina? No sé a qué te refieras con las muestras de rutina realmente. Si de pronto te refieres a las que analizas todos los días, pues entonces tienes que definir en total los controles. Pero ¿cómo podrías asegurar que tengas muestras todos los días? Eso depende mucho. Por eso ese plan es un ejemplo, pero tú tienes que darle la forma para que te funcione en el laboratorio. Entonces no sabría decirte exactamente cómo podría ser para las muestras de rutina. Si luego me puedes dar algo más amplio, con mucho gusto.
Ivonne nos dice, en el Excel aparece un 0. Bueno, aparece un 0 porque ahí no está diligenciado. Obviamente eso es un ejemplo, pero ahí tenemos que poner un número. Generalmente cuando yo les ayudo en esta parte de asesoría, no me gusta establecer formatos que tengan chulitos y ok, porque pues es que poner un chulito es muy fácil y se vuelve como una plana. Pero eso ¿para qué nos sirve? Entonces traten de ahí, son valores numéricos, ¿sí? Entonces hay que, sí, como tú dices, indicar el número de veces, pero no colocar X. Esto, porque acuérdate que eso genera una gráfica. Entonces, si tú no colocas un número, pues no obtienes gráfica. Tienes que colocar números. Paola nos dice, en el B, uso de instrumentos alternativos, ¿qué criterio de aceptación es recomendable usar respecto a los resultados por los otros equipos? Bueno, no hay un criterio y no hay una diferencia máxima. Eso sí es muy relativo. Recuerda que estos equipos deben estar involucrados, ¿sí?, en tu validación o verificación de método. Entonces ahí vas a obtener el criterio. Tú vas a decir, bueno, contra el método, ¿cierto? Yo puedo tener un criterio, pero cuando yo hice el ejercicio con los dos equipos, ¿cierto? Mi validación en los dos equipos, pues ahí obtuve, no sé, que era el 20%, digo yo. ¿Sí? Entonces, si ya obtuviste ese valor, ese es el criterio que tienes. Entonces, eso lo debes establecer. No hay un valor fijo, porque es que son muchos equipos, muchos métodos. Bien, José Romero nos dice, ¿cómo es válido nombrar en el contexto de comprobaciones intermedias o verificación, ya que lo hizo? Sí. La ISO 17025 en su versión cambió, ¿sí? Antes lo llamaba verificación. Pero algo que siempre les recomiendo y algo muy importante es usar el lenguaje, digamos, adecuado en cada caso. Porque si no, confundimos a los que no manejan mucho la norma. Entonces, a veces le hablamos de verificación y a veces de comprobación. Entonces, la norma aquí, para este punto, lo habla de comprobaciones intermedias. Fíjense que en la definición decíamos eso, ¿no? Una comprobación intermedia es una verificación de qué. Pues que la palabra verificación, pues obviamente, pues aplica para muchas cosas. Pero es mejor que aquí en el contexto de la 17025 tengan ustedes la palabra verificación para métodos, ¿sí? Es validación y verificación. Ya tenemos en 7.2, digamos, tratados en la norma esos dos aspectos. Entonces, que lo dejen más bien allá para ese punto. Aquí déjenlo como comprobaciones. Poco a poco uno va cambiando el lenguaje, si al principio las confunde y luego ya se va centrando, pero es claro para todos el personal del laboratorio. Bien. Yarel sí nos dice, una vez vencido el certificado de calibración de un equipo, ¿puedo mantenerlo en servicio si verifico la calibración, o sea, comprobación intermedia? ¿Qué tanto tiempo? Ay, Dios, si nos oye el auditor, nos dice, está vencido, ya no está calibrado. No, ya no es válido ese certificado, no quiere decir que no esté calibrado. Ya no es válido. Entonces hay que evitar, ¿cierto? Y hay que jugar con esos tiempos de calibración de los equipos para que no nos quedemos sin ese soporte. Entonces, no hay un tiempo definido, todo depende de cómo hayas soportado, ¿sí? Lo que yo puedo, digamos, determinar con esa comprobación intermedia es que yo puedo seguir usando el equipo con confianza, ¿cierto? Porque no estoy dando un dato malo, pero que eso sea soportable en el momento de una auditoría, desafortunadamente no. Leonardo me dice, en el caso de los estándares analíticos, tipos fármacos o agroquímicos, es una mala práctica incrementar el tiempo de vigencia con procesos internos de trazabilidad usando comprobación intermedia de estándares. Esto con el objetivo de disminuir gastos, dado que los estándares pueden llegar a ser muy costosos. Si bien es una mala práctica, ¿es viable?
Si es viable, ¿cuál sería la forma correcta de adaptar este procedimiento junto con su trazabilidad? Mm, Esa es una pregunta bien difícil, como siempre Leonardo con esas preguntas complicadas. Como les decía en la parte de equipos, es algo similar, ¿sí? Tenemos trazabilidad porque este seguramente lo hemos comparado con otro, pero en el momento de preparar, por ejemplo, una nueva curva, esto ya no nos serviría. Nos serviría para seguir manteniendo esa curva por un tiempo porque fue preparado en un momento en que él estaba vigente, ¿sí? ¿Es viable? Seguramente sí, pero tendríamos que tener muchísimos soportes para demostrar eso. Porque recuerden que es que todo esto tiene que ser demostrable, ¿sí? El aseguramiento de validez es para tener un soporte, digamos, firme, ¿cierto? Del dato. Entonces, se puede poner en duda. Entonces, si se presenta, no sé, alguna cuestión con el cliente o con otra parte interesada, nos puede decir, no, pero mire, si es que usted está usando eso vencido, ¿usted cómo me puede asegurar? Entonces entra ahí en discusión. Entonces, lo mejor es que tratemos de no, que esos tiempos entre los cuales se pueda comprar un nuevo producto, pues sean cortos y los soportemos muy bien con esas comprobaciones. Bueno, ok. Nelson. Nelson nos dice, ¿qué vencimiento tienen estos materiales de referencia certificados? Ah, es muy variable. Eso viene en el certificado, ahí te dicen qué validez tienen. Depende del material. Jonathan nos dice, mi pregunta sería, ¿cómo se realiza para una muestra adicionada en el ensayo de manganeso? Ah, bueno, depende en qué, ¿no? Pues no me dices aquí sobre qué matriz. Pero digamos, si fuera un agua, pues tú simplemente tomas un patrón, le adicionas una cantidad conocida y debes obtener una recuperación pues aceptable. Si fuera una muestra sólida, se suele hacer más sobre ya la alícuota pesada. Entonces tú pesas una cantidad de muestra, ya sea alimento, suelo o bueno, alguna otra matriz sólida, y sobre eso agregas también una alícuota y haces todo el tratamiento completo. Entonces, podría ser de esa forma. Bien. Yarelsi dice, la única forma de asegurar validez de los resultados es con cepas. Si muestro comprobaciones funcionales de equipamiento y calibración, puedo decir que cumplo con el primer requisito de la norma relacionado con aseguramiento de la validez. Mira, lo que tienes no tiene, o sea, no quiere decir, y lo dije, yo creo que desde el principio, no quiere decir que tengas que cumplir de la A hasta la K en todos, pero lo que sí tienes que demostrar es que eh, los que aplican los haces. Luego vamos a ver, mañana vamos a ver una partecita de eso que tiene que ver mucho con ONAC al respecto de eso, ¿sí? Entonces, es importante. Hay controles y para microbiología hay muchísimos controles adicionales y si allá te pide un control, por ejemplo, positivo, ¿cierto? Que es con una cepa, si vas a determinar, qué sé yo, coliformes, entonces E. coli, y tú tienes que hacer un control positivo. También tienes que hacer un control negativo. Entonces, esos son controles adicionales, ¿cierto? A lo que te está diciendo 77. Entonces, no te puedo decir que, no, que sí, o sea, no te podría responder sí o no. Lo que te puedo decir es que tú tienes que evaluar cuál aplica, cuál no, y los controles adicionales, por supuesto, que tenga el método. Bueno, Diana nos dice, ¿las muestras ciegas ingresan con código? Sería lo ideal. Recuerden que hablamos de muestras ciegas o doblemente ciegas. Entonces, lo mejor sería que fuera con un código. Con eso no tenemos transparencia, ¿cierto? En el proceso. Andrés Madrid nos dice, respecto al numeral 772, se indica en la norma que se puede asegurar externamente la validez de los resultados por medio de una o ambas, ¿correcto? Pero sin limitarse a estas dos opciones. ¿Existen otras opciones para asegurar externamente la validez de los resultados? ¿O a qué se debe la indicación de no limitarse a estas dos opciones?
Bueno, allí indica esas dos. Que de pronto existan otras, la verdad no las he trabajado. Está el ensayo de aptitud o el interlaboratorio, porque tiene que ser externo, o sea que tengo que medirme con otros, no solamente dentro del laboratorio. Entonces, conozco esos dos. Lo que ahí dice que es que sin limitarse a esas dos, es que podrían existir más. No sé si de pronto, lo que es que también sería un interlaboratorio, porque hay, por ejemplo, grupos, ¿cierto? O agremiaciones que entregan una muestra para el análisis. ¿No? Pero eso sería algo igual, un ensayo colaborativo, ¿sí? Entonces, sería lo mismo, o sea, se resumiría a interlaboratorio. Fíjense que el ensayo de aptitud casi que es un tipo de interlaboratorio, ¿cierto? Porque eso también es interlaboratorio, solo que está regido por la 17.043, mientras que el interlaboratorio como tal, que en el contexto de esta norma, por supuesto, no lo está de esa manera, no está definido de esa manera. Bueno, Estefanía nos dice, el caso de un laboratorio de caracterización de materiales, ¿las cartas de control aplicaría solo para los materiales de referencia o patrones de cada equipo o de qué manera se puede implementar este método si las muestras son variables? No, cuando veamos cartas de control, creo que vas a poder ver algo más, pero las cartas de control son muy variadas, las cartas de control las crearon para el control de procesos. Entonces eso ellas miden todo, hacen seguimiento, pero cuando veamos las cartas de control, Estefanía, te ampliaré un poco más esta pregunta. Nancy nos dice, cuando un reensayo no cumpla con el criterio establecido, su corrección es volverla a analizar. Cuando un reensayo, o sea, un duplicado, si está vigente la muestra o pedir otra muestra, no puedes pedir otra muestra porque si es un duplicado, ¿cierto? O no sé si te refieres aquí a duplicado o a reensayo de muestras de contramuestras. Entonces, si es un duplicado, pues obviamente, y los dos no se parecen, ¿cierto? Hay que hacer un tercero, porque pues tengo que definir, porque qué dato le voy a dar al cliente. Y con ese tercero, entonces, tú podrías definir. Si es una muestra que has tomado allá de tus contramuestras guardadas, podría ser que esa contramuestra se deterioró. Eso habría que determinarlo, ¿sí? Entonces, sí, tendrías que hacer un tercero y ver qué pasa. Y si ese tercero no se parece a ninguno de los dos, pues esa sería como la peor situación. Entonces, tendría que ver si fue que mi muestra se deterioró. Eso en cuanto a reensayo. Ok. Alejandro Rodríguez. Si tengo dos equipos analizadores de mercurio, pero uno se calibra con MRC sólidos y el otro con estándar líquidos, ¿puedo hacer una comparación? Sí. O sea, lo que vas a determinar es mercurio. Que cómo calibres cada equipo, pues sí, cada equipo tiene una calibración particular. ¿Mm? Que puedas hacer comparación de cualquier muestra, eso sí depende, porque yo no sé si uno lo usas para sólidos y otro para líquidos, si tienes algo diferente. Pero si es indistinto que puedas hacerlo en ambos equipos, tanto matrices líquidas como sólidas, no hay ningún inconveniente, lo puedes hacer. Pero recuerda que tienen que estar validados en los dos equipos, pues el método que quieras llevar a cabo. Bien, Adriana Mora. Adriana nos pregunta, los interlaboratorios se deben, realizar con laboratorios que cuenten con la acreditación bajo 17025 del método que me interesa evaluar, o lo importante es que cuente con el método verificado validado. Bueno, por lo menos que esté verificado validado, eso sería importante. Que si está acreditado, mucho mejor. Pero si no tienes ninguno disponible, pues por lo menos es una comparación. Pero importantísimo que sí esté validado, verificado el método, porque si no, no tenemos ningún control, no tenemos criterios establecidos. ¿Mm? Bien. Sirley Milena dice, desde su experiencia, ¿cuáles serían los controles mínimos que debo establecer para los ensayos? Depende, Sirley. Depende porque yo no sé si en tu método tienes patrones. Tú me dices,
No, es que yo no cuento con MRC, o sea, no está disponible en el mercado, ¿no? No cuento no quiere decir que yo no tengo, porque lo que tengo es que comprarlo, ¿sí? Pero si existe, pues tú deberías hacer controles. Y lo de los controles mínimos también vamos a ver de acuerdo al requerimiento NAC, eso los puede dirigir un poquito, algo que vamos a ver mañana. Entonces, tenerlo en cuenta y trataré de acordarme para centrarme un poquito más en tu pregunta. Entonces, no hay controles mínimos, hay controles que se pueden hacer o no, dependiendo de lo que tenga disponible. De si tengo varios equipos, si tengo varios analistas, si cuento con MRC, si tengo patrón. A veces hay métodos que no tienen patrón, entonces lo único que puedo hacer es duplicado de muestra. Métodos, por ejemplo, como el oxígeno disuelto en aguas. Ese método no tiene, o sea, el equipo se calibra con una saturación de oxígeno en el ambiente, ¿sí? Entonces él no tiene patrón, entonces tú cómo podrías llevar el control, no lo puedes llevar. Por eso en el plan tú sí tendrías que definir cuáles sí y cuáles no. No hay controles mínimos. Sonia, Sonia Sabogal. Dice, no entiendo completamente la diferencia entre ensayo de aptitud e interlaboratorio. Entonces recuerda que la principal diferencia es ensayo de aptitud, me lo distribuye alguien que está acreditado con 17.043. Interlaboratorio es que yo llamo a mis laboratorios conocidos o que tengan el método y le digo, bueno, midámonos, veamos cómo estamos, vamos a distribuir una muestra, o sea, me pongo de acuerdo. Es una colaboración entre laboratorios y de allí saco unos resultados y me mido con alguien externo. Esa es la principal diferencia. Bueno, Y. Calambas me dice, los criterios de aceptación deben tener un sustento estadístico y qué pasa con los criterios definidos a voluntad. También lo vamos a ver porque pueden ser criterios de legislación, ¿sí? Pueden ser otros tipos de criterios, mañana lo vemos cuando veamos las cartas de control. Y existen otro tipo de cartas a los que generalmente conocemos y a los que mencionamos por ahí un poquito en esta presentación. Entonces, también se puede tener criterios, digamos, a voluntad, como tú lo refieres. Bueno, Elena Patricia, en el caso de las buretas, ¿cómo puedo hacer la comprobación intermedia? Es decir, ¿cuál sería mi patrón ideal? Bueno, recuerden que hay unas normas para hacer comprobaciones de material volumétrico y de equipos volumétricos. Entonces hay que consultar la norma y ver cuáles son. Generalmente esas comprobaciones volumétricas se hacen contra una balanza que ha sido calibrada, pero tienen que mirar la norma porque pues no sé si esa comprobación intermedia, a qué tipo de buretas lo vas a realizar. Bien. Bexi. Bexi nos dice, específicamente para laboratorios que solo realizan muestreo, ¿cómo puedo asegurar, la validez de los resultados? Bexi, mañana tenemos temas sobre el aseguramiento de validez de resultados en el muestreo. Entonces te pido que tengas ahí papel y lápiz, que prestes mucha atención. Les voy a dar algunos controles que se pueden llevar a cabo en el muestreo, porque por supuesto hay que asegurar también esa representatividad del muestreo que se realiza. Roberto Sánchez, en el caso de calibración, cuando se habla de réplica, ¿cuándo se puede realizar calibración 2 veces seguidas teniendo en cuenta que no se cuenta con material retenido? No, si no hay material retenido, no se puede llevar a cabo ese control, ¿sí? Entonces, si no hay, obviamente, no se puede llevar a cabo. No. Ahora, réplica entre equipos sí se puede hacer, o sea, el mismo equipo lo puedes calibrar 2 veces, que haya tiempo y eso, bueno, pero ese sí se podría hacer. Vanessa Alejandra, entonces dice, para el plan de aseguramiento es necesario incluir el criterio y cumplimiento. Pues es que ese es el seguimiento que tú le haces al plan. Entonces, si tú no le pones cómo lo vas a seguir, un criterio y un cumplimiento, no puedes aceptarlo. Entonces, es importante que incluyas esos 2 puntos.
Geraldine. Geraldine nos dice, según la 17025, es mejor llevar las cartas de control con base a la ley de Shewhart o se pueden realizar cartas de control de cumple o no cumple. Mañana lo vemos. No quiero ahora adelantar sobre cartas porque mañana vamos a tener gran espacio para eso. Rocío. Señora. Perdón, te interrumpo. Es que ya son las 12:02, entonces creo caramba. que nos toca parar ahí. Ok, perfecto. Bueno, no sé si se puedan responder ya al final para no quitar, digamos, tiempo para el tema o las respondamos en otro momento, no sé. Pero podría ser al final mañana. Podríamos hacer como un banco de preguntas con las que no se alcanzaron a responder y las incluimos en las memorias, podría ser una opción. Entonces luego lo revisamos. Por ahora, por no extendernos más del tiempo pues que habíamos definido, vamos a parar acá. Mañana, recuerden, los esperamos nuevamente a las 10 de la mañana. Ahí en su correo reciben el enlace para que se puedan conectar. Entonces, muchísimas gracias por haber participado hoy. Muchas gracias, Rocío, por todas tus explicaciones. Entonces, nos encontramos nuevamente mañana. Un excelente día para todos. Muchas gracias, que estén muy bien.